Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Turno de guardia en el sanatorio muerto. Nunca me gustaron las madrugadas en vela, pero en 2019 no tenía muchas opciones, necesitaba el dinero y el trabajo de velador era lo único seguro que había encontrado. Así terminé cuidando un sanatorio abandonado en las afueras de Guadalajara, un edificio enorme, gris, al que la gente del rumbo todavía llamaba el psiquiátrico viejo, aunque llevaba años cerrado y medio desmantelado. La empresa de seguridad nos decía que el gobierno lo quería conservar por trámites, juicios, planos, quién sabe qué. Pero en el fondo todos sabíamos que solo les preocupaba que no se metieran a robar cobre ni equipo olvidado. Mi turno iba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, normalmente éramos dos vigilantes, uno se quedaba en la caseta revisando las cámaras viejas y el otro hacía rondines por los pasillos interminables del edificio. La primera vez que entré me llamó la atención el olor, una mezcla rara entre humedad, orina vieja y desinfectante barato. Había grafitis en las paredes de los pabellones, camas oxidadas recargadas en los muros, puertas con placas metálicas donde aún se leían apellidos de pacientes que nunca conocí. Aunque el lugar estaba vacío se sentía saturado, como si el aire costara un poco más de trabajo respirarlo. Desde la primera semana los compañeros me dieron el típico discurso de aquí no pasa nada mientras no te pongas a buscarle, pero poco a poco me fueron contando cosas. Uno decía que escuchaba pasos en el segundo piso a pesar de que todas las ventanas estaban enrejadas y las puertas con candado. Otro juraba que en los monitores, justo a las 3 de la mañana, pasaba una sombra frente a la cámara del pasillo de terapia intensiva, aunque esa zona tenía la luz cortada desde hacía años. Yo no creía en nada de eso, pero aprendí a no bromear demasiado, sobre todo cuando mencionaban a un antiguo velador llamado Ramírez que según ellos se había ido del turno sin avisar y nunca regresó por su finiquito. Cada vez que decían su nombre cambiaban el tema o se quedaban callados, como si hablar demasiado de él trajera problemas. La noche que marcó todo fue una de esas de lluvia fina y constante, de las que empapan sin darte cuenta. Mi compañero no llegó, avisó por mensaje que se había enfermado. El supervisor contestó que no había quien lo cubriera y que me ofrecían un bono si aguantaba solo toda la madrugada. Acepté. Pensé que sería como cualquier otra, con café recalentado, rondines rutinarios y el silencio pesado del edificio. A medianoche revisé el panel de cámaras, muchas ya no servían, pero las que sí funcionaban mostraban pasillos vacíos, techos descarapelados, consultorios con muebles viejos. Solo el parpadeo de alguna lámpara fluorescente rompía de vez en cuando la monotonía de las imágenes. Alrededor de la 1:30 se fue la luz unos segundos y todo quedó en penumbra, solo se oía la lluvia golpeando las láminas del área de lavandería. El generador tardó en arrancar y mientras tanto el sanatorio pareció contener la respiración. No había ningún sonido mecánico, ni tráfico, ni voces a lo lejos, nada. Cuando por fin regresó la corriente las cámaras hicieron un pequeño reinicio y el monitor principal se dividió en 4 cuadros. En el tercero, el del pasillo de internamiento masculino, vi algo que me heló la espalda, una figura parada al fondo, junto a la puerta metálica del cuarto 12, no se movía, no caminaba, no hacía nada, solo estaba ahí en medio de la nada, como si hubiera estado esperando que la imagen regresara. Pensé que podía ser un reflejo, suciedad en la lente o algún fallo de la cámara, así que tomé la lámpara, la macana, las llaves y salí de la caseta. Crucé el patio central resbaloso por la lluvia. El viento entraba por las ventanas rotas y hacía que algunos papeles viejos se movieran como si alguien los pateara. Al llegar al edificio principal subí las escaleras con cuidado, cada escalón tronaba. Aunque me repetía que no tenía por qué pasar nada, notaba como la piel se me erizaba bajo él. Uniforme, el pasillo de internamiento masculino quedaba al fondo, después de una serie de consultorios con las puertas abiertas. Al llegar noté que la puerta del cuarto 12 seguía cerrada con el mismo candado oxidado de siempre, colgaba torcido pero firme. Apunté la lámpara hacia el techo, hacia el piso, hacia los lados, no había nadie. Me obligué a entrar al cuarto. La puerta se abrió con un rechinido largo. Adentro solo había una cama de tubo sin colchón y una silla rota. El piso estaba cubierto de polvo y pedazos de pintura caída, pero en medio vi algo que no debía estar ahí, una credencial laminada, boca arriba, todavía con su cordón negro. La recogí y al leer el nombre sentí que el estómago se me apretaba. Decía Ramírez, personal de seguridad. La foto era de un hombre de unos 40 años con uniforme parecido al mío.
Nunca había entrado a ese cuarto en todos los meses que llevaba ahí y juraría que el piso había estado limpio de objetos. Además, la credencial no estaba tan vieja como debería, el plástico apenas se notaba opaco. La guardé en la bolsa sin pensar demasiado porque algo en mi cabeza me gritaba que no tenía sentido que estuviera ahí. Regresé a la caseta con la sensación incómoda de estar siendo observado desde las ventanas del edificio. Al sentarme frente al monitor vi que la cámara del mismo pasillo parpadeaba. Pensé desconectarla, pero antes de que pudiera hacerlo, en la pantalla apareció de nuevo la figura al fondo, en el mismo lugar donde antes la había visto. Esta vez parecía más cerca del ente, como si hubiera avanzado unos pasos. El sistema no grababa audio, pero juro que en ese momento escuché claramente, a mí. Espalda, el sonido de un carrito metálico rodando, como los que usan para mover tanques de oxígeno. El ruido vino desde el pasillo que llevaba a rayos X. La entrada estaba justo a la derecha de la caseta. Aunque sabía que todo el mobiliario se había retirado años atrás, el sonido se acercaba, primero lento, luego con más decisión, como si alguien empujara con fuerza. Abrí la puerta de la caseta sin pensarlo, apunté la lámpara hacia el corredor y no vi nada. El eco de mis pasos fue lo único que llenó el lugar. El piso estaba sucio, con charcos de agua que se colaban por alguna filtración. No había marcas recientes de llantas ni rastros de que algo pesado se hubiera movido. Sin embargo, mientras avanzaba hacia rayos X, percibí un olor demasiado limpio, como de cloro recién usado. Un olor que conoces bien cuando has estado en hospitales. Llegué a la puerta de rayos X y la encontré entreabierta, siempre la dejábamos cerrada. Empujé con la punta de la bota y la hoja se abrió. Adentro todo estaba en penumbra. Solo la luz de mi lámpara dibujaba la silueta de las camillas apoyadas contra el muro. Entonces vi otra cosa fuera de lugar. Encima de una camilla alguien había dejado un termo de café igual al que nos daban en recepción. Aún desprendía un poco de vapor. Me quedé paralizado. Calculando, si alguien más estaba ahí significaba que alguno de los muchachos había venido sin avisar o que algún intruso se había metido usando una copia de llave. Me acerqué al termo, estaba tibio. Eso significaba que no llevaba mucho tiempo ahí, quizás minutos. En ese instante se escuchó el timbrazo del teléfono de la caseta. Ese teléfono llevaba meses muerto, sin línea. Lo conservaban solo porque nadie pasaba a retirarlo. El sonido rebotó por los pasillos del edificio. Con una claridad antinatural, corrí de vuelta. El timbre se detuvo justo cuando puse la mano en la perilla. Al entrar vi algo imposible de ignorar. El monitor principal mostraba una sola cámara, la del pasillo donde yo había estado antes, pero esta vez el cuadro estaba dividido por una interferencia grisácea y en medio aparecía una silueta parada frente a la caseta, como si alguien estuviera frente a la puerta grabándome desde afuera, solo que yo no había visto a nadie en el patio. Me acerqué tanto a la pantalla que casi la toqué con la frente. La silueta no tenía rasgos definidos, solo el contorno de un uniforme y algo que colgaba del cuello, muy parecido a una credencial. De pronto la imagen vibró y se cortó. Todas las cámaras quedaron en negro un segundo y luego se restablecieron. El reloj digital marcaba las 2:13. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no corrí, lo vi, quieto, en su base de plástico amarillento, sonando con insistencia aunque yo sabía por qué. Lo había revisado yo mismo, que los cables estaban cortados. Levanté la bocina con la mano temblorosa. Al ponerla en el oído no escuché voz alguna, no escuché ruido de fondo, solo respiración, una respiración pesada, como de alguien exhausto. Aguanté así varios segundos hasta que, con voz ronca, al borde de quebrarse, alcancé a decir un simple ¿quién está ahí? Nada contestó, pero la respiración cambió, se volvió más agitada, más cerca del micrófono. Aquello duró lo suficiente para que mi mente empezara a llenarse de imágenes que no quería. La bocina se calentaba contra mi oreja, hasta que escuché 3 golpes secos en la puerta de la caseta, al mismo tiempo, como si los hubieran dado desde adentro y desde afuera. Solté el teléfono, que quedó colgando, y apunté hacia la entrada con la lámpara. La perilla se movió apenas un poco, como si alguien la probara con calma. Yo sabía que la había cerrado con seguro. Di un paso atrás, luego otro, sin dejar de apuntar. Pasaron unos segundos eternos y la perilla se detuvo. Después, nada, ningún sonido, ningún intento más. Solo el golpeteo insistente de la lluvia allá afuera. No recuerdo cuánto tiempo me quedé así, pegado a la pared, con la lámpara fija y la garganta seca. En algún momento decidí que si me quedaba encerrado ahí iba a perder la cabeza, así que respiré hondo. Quité el seguro y abrí de golpe. El patio estaba vacío, el viento movía las ramas de los árboles y el portón seguía cerrado con candado. Revisé cada rincón hasta donde me alcanzaban las fuerzas y los nervios. No había ni un alma. Regresé a la caseta y encontré el teléfono mudo, con la bocina.
Colgando, el monitor mostraba de nuevo 4 cámaras. En una de ellas, la del cuarto 12, se alcanzaba a ver el piso polvoriento y, en medio, el ligero brillo de algo laminado, como una credencial, la misma que yo tenía en la bolsa y que, por primera vez desde que la recogí, me dio miedo tocar. Cuando amaneció pedí el relevo antes de hora, inventé que me sentía mal del estómago, el supervisor llegó fastidiado, me preguntó si había habido algo raro, dudé un segundo, luego le enseñé la credencial de Ramírez. Se quedó viéndola con una mezcla de susto y enojo, la agarró, la metió en una carpeta y solo dijo que no anduviéramos rebuscando en cosas viejas. Días después, uno de los compañeros con más tiempo me contó que Ramírez no se había ido como todos decían, al parecer una noche. Simplemente dejaron de saber de él, encontraron su termo de café tirado en el pasillo de rayos X y la caseta vacía, el uniforme doblado en el respaldo de la silla y el monitor encendido con todas las cámaras en negro. Desde entonces, ningún guardia quería quedarse solo en la madrugada. Yo aguanté 2 semanas más, pero cada vez que se acercaban las 2 de la mañana sentía como el cuerpo empezaba a reaccionar, como si una alarma interna se activara. En más de una ocasión el teléfono muerto volvió a sonar. Siempre a la misma hora, y cada que subía al pasillo del cuarto 12 sentía que alguien caminaba a mi lado, fuera del alcance de la lámpara. Al final renuncié. El dinero no compensaba la sensación de salir cada mañana con la piel pegajosa de miedo. Hoy, cuando paso cerca del sanatorio y lo veo a lo lejos, oscuro, silencioso, con sus ventanas sin vidrio, bajo la velocidad sin darme cuenta y evito mirar demasiado hacia los pisos superiores, porque en más de una ocasión, aún a pleno día, he distinguido una figura quieta, recargada junto a la baranda del segundo piso, con algo colgando del cuello que refleja la luz, como si fuera una credencial esperando a que alguien se atreva a subir a buscarla de nuevo. Los bultos de la nave 4. Me llamo Martín y soy velador en un parque industrial casi abandonado a las afueras de Puebla. Antes manejaba montacargas en una fábrica, pero cerró y terminé cuidando por las noches las mismas naves donde descargaba tráileres. Aquella noche de noviembre eran casi las 2 de la madrugada cuando terminé el rondín. El patio estaba vacío, solo se oía la autopista a lo lejos y un perro que ladra siempre a la misma hora. Estaba por calentar mi comida cuando vi las luces de una camioneta acercarse. El encargado no había avisado ningún movimiento para esa noche. Las luces se apagaron antes de llegar a la entrada y solo quedó el motor avanzando lento entre las naves oscuras. Sentí la garganta seca, tomé mi lámpara y salí de la caseta. Era una camioneta blanca de caja cerrada, sin logos. Se detuvo frente a la reja y el conductor bajó el vidrio, un hombre delgado, con gorra y chamarra oscura. Me habló por mi nombre, como si me conociera de otra parte, y dijo que venía de la administración del parque. Según él traía unos paquetes para dejarlos unas horas en la nave 4. Aseguró que al amanecer pasarían por ellos y que no habría mayor problema. Antes de que pudiera preguntar por qué nadie me avisó, sacó un fajo de billetes doblados. Me dijo que me daba ese extra si no anotaba el movimiento en la bitácora y no hacía llamadas. Que venían de una oficina de gobierno, que el material no traía papeles y no querían problemas con tránsito ni con la policía. Hablaba tranquilo, como quien repite algo muchas veces. Pensé en la renta atrasada y en el refri descompuesto en mi casa. No era raro que se saltaran algún procedimiento, aquí todos se conocen, pero nunca lo habían hecho tan noche ni con tanta secrecía. Al final abrí la reja y dejé entrar la camioneta. En la parte trasera venían otros 2 hombres sentados sobre 3 bultos largos envueltos en plástico negro y cinta café. Los 3 medían casi lo mismo y no tenían forma de escritorio ni de archivero. Al bajarlos, un olor espeso nos rodeó, mezcla de humedad y algo más fuerte que quemaba la nariz. Les indiqué la nave 4 y uno me pidió apagar las luminarias de ese lado, para no llamar la atención. Dijo que a esa hora pasaban patrullas que se paraban por cualquier cosa. Los vi empujar los bultos en diablos metálicos hasta el fondo de la nave, donde la luz casi no llega. Terminaron rápido. Regresaron a la caseta, me pusieron los billetes en la mano y el del volante me sostuvo la mirada un segundo, serio, seguro de que no hacía falta repetir que yo no debía hablar. Luego se fueron y el ruido del motor se fue perdiendo entre las naves vacías. Cerré con llave y me senté frente al monitor de las cámaras.
En la pantalla se veía el patio solo, la reja cerrada y el interior de la nave, con filas de archiveros metálicos y sombras al fondo. En una esquina apenas se distinguían 3 manchas más oscuras donde habían dejado los bultos. El olor fue empeorando y llegaba en ráfagas desde la nave, pegándose a las paredes de la caseta. Los perros empezaron a ladrar más cerca, pegados a la malla, inquietos, como si algo del otro lado los provocara. Miré de nuevo la toma interior y sentí un escalofrío. Una de las manchas ya no estaba exactamente en el mismo lugar. Pensé que era mi cansancio, pero no me quedé tranquilo. Tomé la lámpara y la llave maestra. El aire afuera estaba más frío que otras noches y las láminas vibraban suaves sobre mi cabeza mientras caminaba hacia la nave 4. El candado seguía puesto tal como lo había dejado, pero ahí el olor era casi sólido, espeso. Abrí y levanté la cortina lo justo para entrar. Adentro la oscuridad pesaba más que en el patio, como si se quedara pegada en la piel. Encendí la lámpara. Él las recorrió archiveros, sillas apiladas, escritorios rotos, polvo en el piso. En el fondo, donde debían estar los 3 bultos, solo vi 2. Me acerqué unos pasos. El plástico se veía deformado, hundido en algunas partes, como si algo adentro se hubiera acomodado distinto. En uno se alcanzaba a ver un corte largo, un rasguño que dejaba ver tela oscura pegada al plástico y algo pálido que preferí no mirar demasiado. Pensé en sacar el teléfono y llamar a la policía, pero imaginé las preguntas sobre el dinero en mi bolsillo y sobre por qué dejé entrar a esos tipos. También pensé en lo fácil que encontraron mi nombre. Me quedé quieto, con la luz temblando en la mano. Entonces se escuchó un golpe fuerte contra el piso, a unos metros de mí, en una zona donde no había nada almacenado. Un solo golpe, seco, que se extendió por el techo de lámina. Sentí que el corazón se me subía al cuello y salí casi tropezando. Eché el candado sin voltear ni una vez. De regreso en la caseta, las cámaras parpadearon, se fueron a negro un segundo y luego volvieron. En la toma interior se veían otra vez 3 bultos alineados en la esquina, como al principio. Miré el reloj, faltaban todavía más de 3 horas para el relevo. Me repetí que no debía volver a ver la cámara de la nave 4, pero cada ruido de afuera me obligaba a hacerlo. El olor no bajaba, parecía metido ya en mi ropa. A las 4:20 llegó otra camioneta blanca, más grande, con placas de otro estado. Esta vez se detuvo frente a la reja con las luces encendidas. El conductor bajó con una carpeta en la mano. Me mostró una hoja arrugada con el logo de una dependencia federal. Tenía mi nombre, mi turno y mi número de empleado, y al final mi firma, igualita a la de mis recibos de nómina. Dijo que venía por 3 paquetes en resguardo en la nave 4. Yo no recordaba haber firmado nada, pero me quedé mudo. Abrí la reja y lo dejé pasar. Seguí la camioneta con la mirada hasta que se detuvo frente a la nave. En el monitor vi cuando levantó la cortina y entró con una lámpara potente. El interior se iluminó como nunca. En lugar de 3 bultos envueltos vi varias figuras tendidas directamente sobre el piso, alineadas y cubiertas con telas oscuras, eran más de las que habían descargado aquella noche. El hombre caminó entre ellas revisando una lista que traía en la mano. Yo seguía clavado en la pantalla cuando vi algo que me cortó la respiración. En una esquina, de pie junto a la puerta, había otra persona con chaleco y gorra, con la misma complexión que yo. La luz pasó un segundo por su cara y reconocí mi propio rostro, pálido, mirando hacia las figuras del suelo. Parpadeé y la imagen se distorsionó. Cuando se aclaró, esa figura ya no estaba. Solo se veía al hombre agacharse junto a una de las formas, como si hablara con alguien que la cámara no alcanzaba a mostrar, y luego salir. La camioneta tardó poco en irse. El conductor me devolvió la hoja, me hizo firmar de nuevo y se fue sin mirarme a los ojos. Ahora mi firma aparecía 2 veces, una encima de la otra. Cerré la reja y esperé el amanecer sin moverme de la silla. Ese mismo día pedí mi cambio a otro servicio y no volví a pisar la nave 4. Ahora cuido un estacionamiento de supermercado, con luz toda la noche y gente entrando y saliendo. Aún así, cada vez que paso cerca del parque industrial y alcanzo a ver de lejos la silueta de la nave, vuelve el mismo olor espeso de aquella noche, aunque lleve los vidrios cerrados. Nunca hablé de lo que vi ni de lo que firmé.
Aprendí que hay cosas que no deberían guardarse en ningún almacén, pero ahí siguen, esperando a que alguien vuelva a abrir la puerta por un poco de dinero. Turno en la soledad. Acepté el trabajo de velador nocturno en el viejo Hospital General de la Salida a Atlixco, en Puebla, porque pagaban mejor que en la fábrica y la renta, las medicinas de mi hijo asmático y las deudas no me dejaban escoger. El edificio llevaba casi una década cerrado, lo abandonaron cuando abrieron el hospital nuevo y desde la carretera solo se veía una mole gris, estacionamiento vacío y letreros despintados que nadie se molestó en quitar. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, solo, con una lámpara, un radio que fallaba y una libreta para firmar rondas. La orden era vigilar que no se metiera gente a robar cable y reportar cualquier cosa rara. El primer día el guardia viejo que me entrenó me enseñó las pocas áreas con luz, entrada, urgencias, módulo de enfermería y un tramo del primer piso. Antes de irse me dijo que si escuchaba timbres de camas después de las 2 no subiera, que el sistema llevaba años desconectado. Lo dijo medio en broma, yo respondí que no creía en esas cosas y él solo sonrió sin humor. Las primeras madrugadas no pasó nada que no fuera explicable, frío en los pasillos, eco exagerado de mis pasos, perros ladrando en el terreno baldío de atrás y el ruido lejano de los tráileres. Alguna vez 2 chavos intentaron brincarse la barda para meterse a tomar y salieron corriendo en cuanto los alumbré. Lo más peligroso parecía ser tropezar con un pedazo de plafón caído y partirme la frente. La madrugada que cambió todo fue un martes, eran las 2:20, lo recuerdo por la firma en la hoja, acababa de terminar la ronda de planta baja y estaba en el módulo de enfermería sirviéndome café de un termo. Desde ahí se veía el estacionamiento desierto y la entrada iluminada por focos amarillentos. Mientras me recargaba en el mostrador el foco del techo titiló 2 veces y luego se estabilizó. Pensé en variación de voltaje, tomé el radio para avisar al encargado y en ese momento se escuchó un timbrazo corto detrás de mí. Reconocí el sonido sin pensarlo, trabajé años como camillero, sé cómo suena el llamado de una cama, provenía del panel viejo de enfermería, un tablero lleno de números que llevaba apagado desde que entré. Sin embargo, uno de los focos estaba encendido, el 14, habitación de aislados de pediatría. Esa sala llevaba años clausurada, puerta con cinta amarilla y letrero de no pasar. Me quedé observando el foquito esperando que se apagara solo, pero se mantuvo fijo, como si alguien tuviera el dedo puesto en el botón. Agarré la lámpara con más fuerza y caminé hacia pediatría repitiéndome que era un falso contacto. El pasillo hacia esa ala siempre había sido más frío aunque las ventanas y lámparas fueran iguales. Esa noche el aire parecía salido de una cámara frigorífica, mis pasos sobre el granito se escuchaban raros, como desfasados. A mitad del recorrido empecé a oler cloro y medicamento, ese aroma limpio que solo se percibe cuando el hospital está lleno. Me dije que era la memoria jugándome trucos, pero el olor se hacía más intenso. Al llegar a la habitación 14 vi la cinta cruzando la puerta intacta. El timbre se detuvo justo en ese instante y un silencio pesado ocupó el lugar del sonido. Me agaché y miré por la rendija inferior. Del interior salía aire todavía más frío, no hedor, sino frescura de aparato encendido. Algo que no tenía sentido en un cuarto sin luz ni agua. Un cosquilleo me subió por la nuca. Esa sensación de ser observado sin ver a nadie. Regresé al módulo casi sin darme cuenta de la velocidad. Necesitaba convertir todo en palabras escritas para que pareciera menos absurdo. Mientras anotaba en la libreta el radio empezó a llenarse de ruido. Primero estática suave. Luego una vibración grave que no se quitaba aunque cambiara de canal. Estaba tan concentrado en el aparato que casi no escuché cuando sonó otro timbre, luego otro y otro. Levanté la vista, todos los focos del panel estaban encendidos. Uno tras otro habían ido prendiendo hasta formar un solo tono largo que se metía en el pecho. El tablero no tenía alimentación, las paredes de esa área estaban peladas. Sin embargo, el ruido era tan real que sentía la vibración en la mandíbula. De pronto todo se cortó, quedó un zumbido pegado a los oídos. Miré los monitores del circuito cerrado. Casi todas eran cámaras en blanco y negro, una apuntaba justo al pasillo que llevaba a la 14. Durante unos segundos la cámara mostró el pasillo vacío, después algo cruzó de lado a lado, no tenía forma de persona, era una franja oscura que se deslizó muy pegada a la pared y desapareció fuera del cuadro. La imagen se llenó de manchas grises y volvió a la normalidad. Intenté convencerme de que era falla de señal o reflejo de algún carro, pero el estacionamiento seguía vacío. Apagué y encendí la pantalla un par de veces. El pasillo regresaba siempre igual. Tomé la lámpara y el radio, que ahora solo daba un murmullo bajo.
y sin pensarlo ya iba de nuevo hacia pediatría. Conforme avanzaba sentí algo distinto al simple miedo, era la impresión clara de que alguien más ocupaba el pasillo, no escuchaba pasos, era un cambio en el aire, como cuando alguien se para demasiado cerca, apreté el paso. Al doblar hacia la 14 vi que la cinta ya no cruzaba la puerta, estaba hecha bola en el piso, la chapa cerrada con cuidado, de la rendija inferior salía un hilo de agua transparente que se extendía formando pequeños charcos. Estoy seguro de que minutos antes el piso estaba completamente seco. Toqué el agua casi por reflejo, estaba helada y limpia, sin olor. La mano que tenía en la chapa recibió entonces una presión suave desde el otro lado, como si otra palma se hubiera colocado exactamente en el mismo punto, separada solo por la lámina, dedos alineados con los míos devolviendo el contacto. El corazón me golpeó tan fuerte que sentí mareo, quise gritar y la voz simplemente no salió. La luz de la lámpara se achicó hasta alumbrar únicamente la puerta y la línea de agua, el resto del pasillo se volvió fondo pesado, sin detalle alguno. La sensación subió por el brazo hasta el cuello, ahí noté un peso frío pegado a mi espalda, no era un toque rápido, era como estar dentro de la sombra de alguien más, mis piernas dejaron de obedecer. Sabía que tenía que dar un paso atrás pero el cuerpo no respondía, me quedé clavado mirando el número de la habitación, escuché un golpecito apagado dentro, como algo ligero que cae sobre un colchón viejo. La mente intentó decir que era un gato o un intruso, pero ni siquiera yo me creí esas salidas. Estaba atrapado esperando que la chapa girara sola. No sé cuánto duró eso, segundos o minutos, lo único que recuerdo con claridad es el sonido distante de un camión pasando por la Federal, el claxon breve colándose por alguna ventana sin cristal. Ese ruido cotidiano atravesó el edificio y se sintió como un jalón de regreso al mundo normal. De pronto las piernas respondieron, retiré la mano de la puerta como si quemara y di un paso atrás. La presión fría en la espalda se mantuvo unos segundos y luego empezó a diluirse hasta dejarme un vacío pesado en el pecho. Di otro paso y luego otro sin apartar la vista de la chapa. En cuanto doblé la esquina empecé a correr. De regreso en el módulo el radio volvió a funcionar como siempre, el panel estaba apagado, los monitores mostraban pasillos tranquilos, me temblaban tanto las manos que apenas pude escribir, no conté todo. Solo puse ruidos extraños y panel encendido sin corriente. Sabía que si anotaba lo de la mano nadie me tomaría en serio. Esa noche no volví a subir al primer piso. Me quedé en la caseta mirando la silueta del hospital hasta que llegó el relevo con cara de recién despertado. No renuncié ese mismo día porque necesitaba la paga, aguanté algunas semanas más, cada turno inventaba rutas distintas para no pasar cerca de la 14 después de la 1. Empecé a despertarme en mi casa con la sensación de que alguien estaba de pie junto a la cama, quieto, pegado a la pared, igual que en el pasillo. Hasta que una tarde vi al encargado revisando reportes viejos y me dejó leer una hoja de hacía varios años. La letra de otro velador hablaba de timbres encendidos sin corriente, agua saliendo de una habitación clausurada y presión en la puerta del mismo cuarto. Al final pedía cambio y después ya no aparecía en las listas. En cuanto cobré la siguiente quincena pedí mi baja, regresé a cargar cajas a la central de abastos y aunque termino molido prefiero ese cansancio al de las madrugadas en ese edificio. Han pasado años y todavía, cuando voy por la carretera de noche y veo las siluetas sin ventanas del hospital abandonado recortada contra el cielo nublado, siento que en algún punto oscuro del segundo piso alguien está quieto, mirando hacia la entrada, esperando que otro tonto vuelva a contestar los llamados de las habitaciones que oficialmente ya no existen. Turno maldito. Me llamo Ricardo y he sido velador nocturno casi toda mi vida, pero nada se parece a la preparatoria técnica abandonada que cuidé en las orillas de Pachuca en 2017, un edificio de 3 pisos con talleres al fondo, pasillos largos y patios cuarteados que de día parecían ruina cualquiera y de noche respiraban distinto. Llegué mi primera noche antes de las 11 con mi mochila, un termo de café y una lámpara recargable. El supervisor me esperaba en la reja, me dio las llaves, me señaló la caseta y mientras firmaba la bitácora soltó, casi como comentario suelto, que evitara rondar por los talleres después de las 3 porque a esa hora se oye lo que nadie quiere oír. Se rió sin ganas, yo pensé que quería probar al nuevo, asentí, guardé las llaves y me instalé convencido de que lo más peligroso serían los ladrones de cable. Hasta la 1 todo fue aburrido,
Cruzaba el patio central, alumbraba las ventanas del segundo piso, veía bancas tiradas, pizarrones rayados, carteles escolares descoloridos. El viento entraba por los cristales rotos y traía olor a basura quemada del terreno de junto. Cada ronda la anotaba y regresaba a la caseta a tomar café. La escuela era solo un cascarón silencioso. A la 1:15 decidí ir a los talleres del fondo, aunque me habían dicho que no los buscara tan tarde. Crucé el patio agrietado, las hierbas secas crujían bajo mis botas y al entrar al pasillo techado el aire cambió. Bajó de temperatura como si hubiera cruzado una frontera sin darme cuenta. A la derecha estaba el taller de mecánica con el portón entreabierto, a la izquierda el de máquinas. Empujé el primero y alumbré motores viejos, llantas apiladas, mesas con herramientas oxidándose, todo lleno de polvo parejo y quieto. Salí y me acerqué al otro taller. Cuando estaba por empujar el portón se escuchó adentro el arrastre claro de una cadena sobre el piso, un sonido metálico largo que avanzó y se detuvo. No era un golpe aislado, era algo que se movía. Tragué saliva, pregunté en voz alta si había alguien. Mi voz rebotó distorsionada en las paredes y volvió hasta mí sin respuesta. Asomé la lámpara por la abertura y solo vi bancos, prensas, armarios. Ninguna cadena, el polvo sin huellas, ningún signo de que alguien acabara de cruzar. Regresé al patio repitiéndome que un tubo suelto podía sonar así, que no valía la pena sugestionarse. Iba a medio camino cuando un portazo brutal retumbó en el edificio principal, tan fuerte que los pocos cristales sanos vibraron. Giré y vi, en el primer piso, una puerta de salón abierta de par en par. Yo mismo la había revisado cerrada en la ronda anterior. Me quedé quieto segundos con la lámpara al frente, después me obligué a subir. Cada pisada en la escalera sonaba exagerada, como si alguien caminara conmigo en otro nivel. Llegué al pasillo, el salón abierto estaba vacío, pupitres arrinconados, pizarrón manchado, ventanas con barrotes. Nada fuera de lugar salvo la puerta. La cerré, di unos pasos y desde el extremo contrario se escuchó otra puerta golpear, esta vez más lejos, como si algo fuera delante de mí, salón por salón, jugando a abrir y cerrar. La piel se me erizó. Asomé desde la esquina y todas las puertas estaban cerradas, el pasillo quieto. Respiré hondo, traté de convencerme de que el eco me engañaba. Entonces, desde el piso de arriba, comenzó un arrastre suave de bancas, un rechinar breve y luego otro, como si estuvieran acomodando muebles sobre mi cabeza. Ahí sí pensé en bajar directo a la caseta y reportar ruidos sospechosos, pero decidí primero observar desde el patio cualquier movimiento en las ventanas. Me detuve en medio del terreno y levanté la lámpara hacia los pisos superiores. Afuera se veían las luces normales del barrio, pero dentro del plantel la oscuridad era más gruesa, en las parecía perder fuerza. Aún así alcancé a distinguir algo cruzando en el tercer piso, de un salón a otro, una figura alta, muy delgada, que avanzaba sin prisa pero demasiado rígida. Más que caminar parecía aparecer un poco más adelante cada vez que parpadeaba. Llevé la mano al radio y solo escuché estática. El celular marcaba sin señal. Unas horas antes tenía cobertura completa. Ahí entendí que esa noche no iba a ser una más. Lo sensato habría sido encerrarme en la caseta y esperar la camioneta de supervisión, pero la costumbre y el orgullo pudieron más. Subí hasta el tercer piso. En cuanto pisé ese nivel sentí presión en los oídos, como si hubiera subido de golpe muchos metros. Un zumbido grave flotaba en el pasillo aunque no hubiera aparatos encendidos. Revisé un salón vacío, luego otro. En el tercero me detuve de golpe. En medio del piso alguien había acomodado varias sillas pesadas formando un círculo perfecto, todas mirando hacia una mesa situada en el centro donde descansaba una libreta abierta. Alrededor del círculo el polvo estaba pisoteado. Me acerqué sin romper la línea de sillas. Alargar el brazo para tomar la libreta me costó trabajo pero lo hice. Las primeras páginas tenían tareas con nombres de alumnos y fechas de hacía más de 10 años. Al llegar a la última vi que una frase se repetía en toda la hoja, escrita una y otra vez con la misma letra apretada. Decía que esa escuela nunca estaba vacía, que de noche se llenaba con todo lo que había pasado ahí y que quien se quedaba a cuidarla terminaba quedándose también, aunque se fuera. Al terminar de leer, a mi espalda, una banca se desplazó y chocó contra la pared con un golpe seco. Me giré con la lámpara. Las bancas estaban pegadas a los muros, ninguna cerca del lugar del sonido, y mientras trataba de entender cómo podía haberse movido sin pasar por mi lado, todas las sillas del círculo vibraron a la vez y avanzaron unos centímetros hacia la mesa, como si algo se hubiera sentado en ellas al mismo tiempo. El zumbido en los oídos se volvió casi doloroso. Di pasos hacia atrás sin darles la espalda y cruzar el marco de la puerta se sintió como salir de un cuarto lleno a un pasillo vacío.
El aire olía a humedad vieja, levanté la lámpara y entonces lo vi junto a las escaleras del ala nueva, una forma de pie que no podía llamar persona sin mentir. Medía poco más que yo, pero los brazos le colgaban demasiado largos y la cabeza estaba ladeada, no se movía, solo estaba ahí, como si hubiera estado esperando a que saliera del salón. La luz parecía rodearlo sin iluminarlo por completo, sin embargo sentí con exactitud que me miraba. No sé cuánto duró ese instante, la distancia entre nosotros empezó a acortarse sin que yo alcanzara a ver un solo paso, cada vez ocupaba más espacio en el pasillo, la garganta se me cerró, quise ordenar un alto o decir cualquier cosa pero la voz no salió, las piernas reaccionaron primero, me di la vuelta y corrí hacia la otra escalera, la que daba directo al patio, bajé casi a ciegas, rebotando en algunos escalones, con la sensación física de que algo descendía detrás de mí aunque no escuchara. Nada más que mi corazón. Al llegar abajo miré hacia arriba, el tercer piso se veía vacío, ninguna figura, ninguna luz, pero la sensación de estar siendo observado seguía pegada a la nuca, corrí a la caseta, cerré por dentro, arrimé el escritorio contra la puerta y prendí el radio con manos temblorosas, esta vez entró la voz del supervisor preguntando si todo seguía en orden. Dije que había ruidos y posibles intrusos en los pisos altos pero que ya no veía nada, omití lo del círculo de sillas y la forma del pasillo, él contestó que pasaría cerca de las 4. Miré el reloj, eran las 3:05, la siguiente hora fue espesa, cada crujido del techo de lámina me levantaba de la silla con el bastón en la mano. En un momento me atreví a mirar por la ventanita hacia el edificio y vi un resplandor tenue en el tercer piso, justo en el salón del círculo, una luz amarillenta imposible de explicar en un lugar sin servicio eléctrico. Parecía la claridad de varias velas encendidas alrededor de algo en el centro, iluminando el marco roto de la ventana, no sé. Oía nada, ni voces ni pasos, solo ese brillo inmóvil que hacía que el resto del edificio se viera todavía más oscuro. Aparté la vista y cuando por fin escuché el motor de la camioneta junto a la reja sentí que las piernas me temblaban, el supervisor notó mi cara en cuanto bajó, le conté lo mínimo, ruidos, puertas que se abrían solas, la luz del tercer piso, esperaba una burla pero solo me dijo que no era el primero al que esa escuela le hacía mala jugada, que si quería podía pedir cambio, subimos a revisar. En el salón del círculo todas las sillas estaban pegadas a las paredes y no había libreta en la mesa, el polvo se veía parejo, como si nadie hubiera caminado ahí en años. Aguanté 2 turnos más y pedí traslado, desde entonces he seguido trabajando de noche en otros inmuebles, he lidiado con ladrones, borrachos y perros agresivos, cosas claras que se pueden empujar o correr a gritos, pero esa preparatoria se me quedó adentro. Ahora, cuando en algún servicio me toca hacer rondín entre las 2 y las 4 y escucho una banca moverse donde no hay nadie o una puerta golpear sin motivo, levanto la lámpara y por un segundo espero ver otra vez el círculo de sillas y esa forma inclinada en el pasillo, y aunque me repita que solo son edificios viejos que crujen con el frío, nunca vuelvo a sentir que estoy realmente solo. Siempre queda la certeza incómoda de que el lugar también me está vigilando a mí. Turno en la fábrica muerta. Me llamo Martín y durante 3 años fui velador en una fábrica textil abandonada en la zona industrial de Puebla. De día servía como bodega de archivo y muebles, pero en la noche aquello parecía más panteón que almacén. Había una nave grande, 2 bodegas chicas y un patio con rieles oxidados, todo encerrado por una barda alta. Solo había luz en la caseta y en la planta baja, de la segunda planta hacia arriba todo estaba a oscuras desde hacía años. Los de mantenimiento me advirtieron que no subiera al tercer piso porque el piso estaba vencido. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Cada hora recorría portón, bodegas y patio, revisaba candados y anotaba la hora en la bitácora. La noche que no se me ha borrado fue a mediados de agosto de 2017. El encargado del día, don Rogelio, me dijo que días antes unos chavos se habían metido por la parte trasera y me pidió que, si veía algo raro, llamara a la patrulla privada. A las 11 hice la primera ronda. Todo estaba tranquilo, candados cerrados, calle lateral vacía, patio con charcos. Antes de regresar a la caseta levanté la vista hacia las ventanas del tercer piso. En una vi un destello breve, como si alguien cruzara con una lámpara. Lo tomé como un reflejo. Me senté frente a las cámaras viejas que vigilaban el patio y las entradas. En la toma frontal, la que apuntaba directo a la nave, noté un brillo suave en la parte alta, justo donde había visto el destello.
No era constante, parecía encenderse y apagarse dentro del edificio. No se escuchaba ningún vehículo en la calle ni había postes cerca de esa esquina. Me quedé mirando el monitor hasta que la luz dejó de aparecer. A la una salí a hacer la segunda ronda, con esa imagen pegada en la cabeza. Caminé por el patio con la linterna en la mano. Al pasar frente a la nave levanté la vista otra vez. En una ventana del tercer piso había una silueta quieta, recortada contra la oscuridad. Alcé la linterna, pero el haz no llegó tan alto. Cuando parpadeé, ya no estaba. Terminé la ronda con un escalofrío metido en la espalda y regresé a la caseta. Tomé la radio y llamé a la patrulla. Les dije que creía haber visto a alguien en el tercer piso. Me respondieron que andaban en otro servicio y que en unos 30 minutos pasarían. Mientras hablaba con ellos, empecé a escuchar un zumbido leve que venía de la nave. Pensé que era la televisión, pero estaba apagada. El sonido se hizo más claro, rítmico, mecánico, como cuando muchas máquinas trabajan al mismo tiempo. No debía haber corriente en esa zona, yo mismo revisaba la caja de fusibles cada noche. Salí de la caseta. El ruido era más fuerte cerca de la puerta principal. Abrí con la llave. Adentro olía a tela húmeda y aceite viejo. El sonido venía de arriba. Me acerqué a la escalera interna. El candado que siempre encontraba cerrado esa noche colgaba abierto. El metal estaba frío y húmedo, como si alguien lo hubiera tocado hacía poco. Pensé en ladrones de cobre y empecé a subir despacio. En el segundo piso el polvo era tan grueso que mis huellas quedaban marcadas. Desde ahí el sonido era más fuerte, se distinguía el ritmo de varias máquinas encendidas donde ya no debía haber nada. Subí hasta el tercer piso, a pesar de la advertencia. Al poner el pie en el último escalón, el ruido se apagó de golpe. El silencio fue tan pesado que escuché mi propio corazón. Apunté la linterna al pasillo. Vi máquinas cubiertas por lonas y columnas manchadas de humedad. En medio, a pocos metros, había varias figuras de pie, una junto a la otra, de espaldas a mí. Llevaban casco y mandil, como trabajadores formados. No se movían ni hablaban. Pensé que eran maniquíes, pero sus botas parecían gastadas de verdad, plantadas en el piso. La luz de la linterna no alcanzaba a mostrarles la cara, donde debía estar solo veía una mancha muy oscura que absorbía la claridad. Me quedé quieto, sin saber si avanzar o bajar. El piso crujió. La figura más cercana inclinó la cabeza apenas, como si hubiera volteado ligeramente hacia mí. No dio un paso, pero sentí que algo se fijaba en mí con una atención pesada. La linterna se desvió hacia la pared. El haz iluminó manchas negras que subían desde el piso, como si algo se hubiera quemado ahí. Sobre esas marcas había líneas hechas con plumón, nombres, fechas y frases cortas pidiendo ayuda. Todas con años de antigüedad. Desde el fondo del pasillo empezaron a escucharse pasos apresurados. Muchos, desordenados, como si varias personas corrieran hacia donde yo estaba. No vi a nadie, pero el ruido se acercaba, golpeando el piso con desesperación. El grupo de figuras delante de mí no se movió. Era como si los pasos pertenecieran a otra noche congelada en ese lugar. Me di la vuelta y bajé la escalera casi de un salto, sintiendo detrás de mí una vibración que no correspondía a ningún cuerpo visible. Al llegar al segundo piso el ruido se cortó. Salí de la nave, cerré la puerta con el candado y regresé a la caseta con las manos temblando. Llamé otra vez a la patrulla y les pedí que entraran conmigo. Llegaron a los pocos minutos. Los dos guardias subieron hasta el segundo piso. Alumbraron hacia arriba y dijeron que no se veía nada. Cuando bajaron, uno traía un casco viejo con el logotipo casi borrado. Dijo que lo había encontrado tirado en la entrada del pasillo del tercer piso. Terminé el turno como pude. A las 6 le dije al relevo que me sentía mal y me fui sin explicar mucho. Esa semana pedí mi cambio a otro servicio. No quise volver a cuidar esa fábrica. Ahora, cuando paso en camión por la zona industrial y veo la nave a lo lejos, miro un segundo las ventanas altas. A veces creo distinguir, en el tercer piso, la silueta de alguien de pie, inmóvil, mirando hacia el patio vacío. Siempre aparto la vista de inmediato. Hay trabajos que se cierran al firmar la salida, pero hay otros que se quedan ahí, repitiéndose de noche,
con empleados que nunca recibieron la orden de irse a descansar. Turno para los muertos. Me llamo Raúl y en 2014 acepté el trabajo que nadie quería, velador nocturno en una fábrica de autopartes abandonada cerca de San Luis Potosí. El supervisor solo me pidió dos cosas: anotar todo en la bitácora y mantenerme lejos de la nave 3. No explicó por qué, solo miró hacia los edificios oscuros y dijo que ahí ya no había nada que cuidar. De día aún entraban algunos trailers, pero después de las 9 el parque industrial quedaba vacío. Yo empezaba el turno en la caseta y a las 11 hacía la primera vuelta: patios, oficinas, naves. La 1 y la 2 servían como bodega silenciosa. La 3 estaba cerrada con una cadena gruesa y un sello viejo pegado en una puerta de lámina ennegrecida por el incendio que había cerrado la planta. Las primeras noches fueron tranquilas. Algún ruido de lámina, algún vehículo lejano, nada más. Me acostumbré al zumbido de las lámparas amarillas y al café frío. La madrugada que todo cambió era martes, a finales de octubre. Hacía un frío raro. Estaba en la caseta, con el radio a un lado, cuando el aparato soltó una ráfaga de estática. Entre el ruido escuché mi apellido, dicho con voz ronca, como gastada. Pedía el reporte de recorrido. Pensé que era el supervisor, tomé el radio y respondí que todo estaba en orden. Del otro lado solo se escuchó una respiración corta, muy cerca del micrófono, y luego silencio. Cambié de canal, llamé varias veces. Nadie contestó. Lo anoté y salí a la vuelta de la 1. El patio parecía más amplio bajo la luz amarilla. Revisé candados y placas y llegué hasta las naves. Al aproximarme a la 3 sentí una vibración leve en el piso, un golpeteo repetitivo que subía por las botas. Pegué la mano a la lámina y lo confirmé: pasos del otro lado, pesados, marcados, como si alguien recorriera el interior en línea recta. La cadena seguía cerrada. No había puertas traseras ni ventanas abiertas. Me alejé fingiendo calma, terminé la ronda rápido y regresé a la caseta. Faltaban minutos para las 2 cuando el radio volvió a encenderse solo. La misma voz habló con un tono más apurado, avisando de entrada de personal en la nave 3. Sentí que se me encogía el estómago. Volteé a los monitores viejos de las cámaras. Casi nunca funcionaban, pero esa noche 2 estaban encendidos, el del portón principal y uno que apuntaba al pasillo interior de la nave 3, cámara que se supone llevaba años muerta. En la pantalla vi cómo las lámparas del pasillo se encendían una tras otra, avanzando hacia la cámara, como siguiendo a alguien que no se veía. Bajo cada foco que encendía no aparecía ninguna figura, solo el corredor iluminándose en tramos. Tomé el radio con la mano sudada y avisé que no había entrada autorizada a la nave 3. El aparato respondió con un golpe seco y luego, entre interferencias, la voz añadió casi en secreto que ya estaban adentro. El monitor parpadeó y todas las luces del pasillo se apagaron al mismo tiempo. La imagen se quedó gris. Llamé al supervisor. Tardó en contestar, con voz cansada. Le conté lo del radio, las luces y los pasos. Guardó silencio y solo dijo que hiciera mi recorrido normal, que no me acercara a la nave 3 ni abriera la puerta a nadie, que lo anotara y al día siguiente lo veríamos. Colgó sin más. A las 3 tomé la lámpara y salí. El frío se sentía como si viniera del concreto. Caminé entre contenedores hasta las naves. El patio estaba tan quieto que podía escuchar mi respiración. Al doblar la esquina casi se me cae la lámpara, la cadena de la nave 3 estaba en el suelo, con el candado abierto. El sello colgaba arrancado de un lado de la puerta. Miré alrededor. No había vehículos ni luces. Me acerqué despacio. Sin cruzar el marco ya se sentía el aire más denso, con olor a agua estancada y metal quemado. La lámpara apenas entraba a unos metros, mostrando columnas tiznadas y maquinaria retorcida. Sobre una barra oxidada algo brilló. Era una placa de identificación colgada de un gancho. Entré lo mínimo para alcanzarla. El piso estaba húmedo y cada paso sonó exagerado. Tomé la placa. El plástico estaba ennegrecido, pero el nombre seguía medio legible: Mendoza. Abajo, el puesto, seguridad nocturna. Ese apellido ya lo había escuchado.
Los choferes hablaban de un guardia que murió durante el incendio, atrapado en la nave 3. Decían que esa noche había gente cargando mercancía donde no debía y que, cuando empezó el fuego, nadie regresó por él. Con la placa en la mano, el radio colgado en mi cinturón se activó sin que yo lo tocara. El botón se hundió solo. La voz salió tan cerca que sentí el aire en la nuca. Dijo que no los dejara salir otra vez. La lámpara empezó a parpadear. En los destellos alcancé a ver, hacia el fondo, filas de cascos y chalecos colgados que se mecían solos, como si algo acabara de pasar corriendo frente a ellos. Después llegaron los pasos, muchos, desordenados, avanzando desde lo profundo de la nave hacia la entrada, cada vez más cerca, como si una multitud invisible viniera directo hacia mí. El radio lanzó un chillido y se quedó mudo. La lámpara se apagó de golpe. No recuerdo haber girado ni haber corrido. Lo siguiente que tengo claro es que ya estaba afuera, de rodillas frente a la puerta, con la placa de Mendoza incrustada en la palma por la fuerza con la que la apretaba. La cadena seguía en el piso. La nave, abierta. No llamé a nadie. Cerré la caseta y me quedé el resto de la noche con el radio apagado y la lámpara apuntando a la puerta, como si eso pudiera detener lo que caminaba del otro lado del patio. Al amanecer volví a la nave 3. Puse la cadena de nuevo y colgué el candado sin mirar hacia adentro. Nadie preguntó por el sello roto. Solo me extendieron la bitácora para firmar. En la hoja de esa noche reconozco 2 líneas con mi letra. La primera dice recorrido sin novedad. La segunda, escrita más chica y chueca, que juro no recordar haber puesto, dice: turno entregado. El personal de la nave 3 permanece adentro. Turno en el parque vacío. Me llamo Martín y en 2019 acepté un trabajo como velador en un parque acuático abandonado a las afueras de Cuautla. Albercas secas, toboganes oxidados, un terreno cercado y una caseta con luz, radio y cámaras. Parecía sencillo. Aquella noche de agosto entré a las 10. Revisé candados, anoté la hora en la bitácora y me quedé solo con el zumbido del ventilador y el brillo del monitor. Pasada la medianoche, mientras cambiaba de cámara, vi algo extraño en la toma de la alberca principal. Una torre de luz que llevaba semanas fundida pareció encenderse unos segundos. La imagen se iluminó y el fondo cuarteado se vio con una claridad incómoda. Parpadeé y todo volvió a la penumbra. Anoté la hora, pensando en una falla. A la 1 con poco, la cámara de entrada mostró una camioneta oscura deteniéndose frente a la reja. Vidrios polarizados, sin logotipos ni placas visibles. Tomé el radio, hice el anuncio de rutina, pero nadie respondió ni bajó. El vehículo se quedó un momento y luego se fue despacio. El mal presentimiento se me quedó. Cerré con llave la puerta principal, aseguré la trasera y apagué la luz interior. Solo dejé el monitor encendido. Minutos después, en la cámara de la barda trasera apareció un hombre agachado revisando la malla. Llevaba sudadera y gorra. Hice zoom, parecía buscar un punto débil. Salió de cuadro y no lo vi pasar por el pasillo de servicio. Llamé al supervisor. Contestó con interferencia. Le conté lo de la camioneta y el tipo junto a la barda. Dijo que tardaría en llegar, que cerrara todo y no saliera de la caseta. Entonces sonó un golpe metálico a lo lejos. En la cámara de los toboganes se veían 2 hombres caminando entre las estructuras, uno con una mochila grande, otro con una barra. No se veían perdidos, iban directo hacia la zona de albercas. De vuelta en la barda trasera, un cuadro de malla estaba recién cortado hacia adentro. No habían usado la entrada principal. Mientras lo seguía, algo más apareció en la cámara de la alberca. En el borde se distinguía una silueta de pie, inmóvil, mirando hacia el centro vacío. No la había visto entrar por ningún ángulo. La ropa se veía pegada al cuerpo, como mojada. Los intrusos pasaron cerca sin voltear. La imagen se distorsionó un segundo y cuando se estabilizó, la figura seguía en el mismo lugar, pero el monitor emitía un chisporroteo leve. Sentí que se me encogía el pecho. De pronto, varias cámaras se llenaron de ruido blanco. Solo quedaron activas la de la entrada y la del estacionamiento.
En la primera, la misma camioneta de antes estaba pegada a la reja, motor apagado, puerta del conductor entreabierta. Intenté llamar de nuevo al supervisor. El radio solo devolvió un zumbido y luego silencio. Saqué el celular, sin señal. Miraba el monitor y al mismo tiempo escuchaba pasos sobre la grava, rodeando la caseta. Se detenían junto a los ventanales. Un golpe en la puerta trasera hizo vibrar el marco. Otro, más fuerte, sonó como si usaran la barra. La reja interna del pasillo empezó a quejarse. Yo no tengo arma, solo un bastón de servicio y un extintor. Pensé en correr hacia la carretera, pero también se escuchó movimiento en la entrada. Recordé la tapa metálica bajo el escritorio. Daba a un cuartito donde antes guardaban bombas y herramientas. Moví la silla, levanté la tapa con esfuerzo y bajé, cerrándola encima de mí. El espacio era bajo, con cajas viejas y olor a polvo. Desde ahí escuchaba cada paso arriba. Tiraron la silla, abrieron cajones, movieron el monitor. Uno dijo que yo tenía que estar cerca porque la camioneta seguía ahí. Otro contestó que buscaran las llaves del lugar. Entre los golpes apareció otro sonido, más profundo, que venía desde el fondo del parque, un arrastre lento sobre el concreto, constante. Los hombres se quedaron en silencio unos segundos. Luego se apresuraron. Alguien golpeó la tapa bajo la que yo estaba, 2 veces, y después se alejó. Escuché la puerta trasera abrirse por completo, carrera sobre la grava, la reja del acceso principal rechinando y al final el motor de la camioneta encendiéndose. Luego nada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí abajo, inmóvil, contando mi propia respiración. Cuando por fin subí, la caseta estaba revuelta. La puerta trasera dañada, la reja interna a medio reventar, el monitor parpadeando con solo 2 cámaras activas. En una se veía la entrada vacía. En la otra, la alberca principal, con la imagen manchada por fallas. El supervisor llegó poco antes de las 4. Se le borró el regaño cuando vio la barda cortada y las marcas de herramienta en las puertas. Llamó a la policía. Mientras esperábamos, revisamos el terreno. No encontramos a nadie, solo huellas en la tierra seca junto a los toboganes. Los agentes revisaron las grabaciones. Desde la primera vez que la camioneta apareció hasta casi las 3 de la mañana, las cámaras mostraban solo la caseta, la entrada y el estacionamiento. No había rastro de los hombres dentro del parque. De vez en cuando, en la toma de la alberca, surgían distorsiones breves junto a las escaleras. Uno de los policías pausó un cuadro. Cerca del borde, se veía una figura pálida hasta las rodillas en una franja oscura dibujada en el fondo seco. Aquella franja no debería estar ahí. Dijeron que eran errores del sistema y llenaron el reporte como intento de robo sin datos de responsables. Al salir, un trabajador viejo que hacía limpieza me comentó que antes de que el parque cerrara un niño se había ahogado ahí, de noche, cuando un grupo se metió sin permiso. Desde entonces, según él, ningún velador aguantaba mucho turno. Yo tampoco. Pedí cambio. Hoy ya no acepto puestos nocturnos en lugares abandonados. Cuando paso cerca de algún balneario vacío y veo a lo lejos los toboganes recortados, siento otra vez el peso de la tapa metálica sobre mi cabeza y escucho, muy dentro, aquel arrastre lento sobre el concreto que las cámaras nunca quisieron grabar. Turno de noche en la fábrica fantasma. Me llamo Martín y soy velador desde hace casi 15 años. He cuidado de todo, escuelas abandonadas, bodegas vacías, estacionamientos a medio usar. No sé hacer otra cosa. En 2022, después de quedarme sin chamba por casi 6 meses, un conocido me consiguió trabajo en una fábrica cerrada en las afueras de Guadalajara, rumbo a El Salto, pegadita al corredor industrial. Es turno tranquilo, me dijo. Nomás cuidas que no se metan rateros, te pagan puntual y nadie te molesta. Eso fue lo único que me explicó. No pregunté más. Cuando uno tiene renta atrasada y 2 hijos en secundaria, aprende a tragar dudas como si fueran saliva. La fábrica había sido, según me contaron, una procesadora de alimentos congelados. Vista desde la carretera se veía enorme, con muros grises y un letrero despintado que todavía dejaba leer el nombre de la empresa.
Por dentro, la cosa era otra: pasillos húmedos, cámaras frigoríficas vacías, charolas oxidadas y un olor pegajoso, una mezcla de cloro viejo y algo más que no supe identificar al principio. Mi rutina era sencilla. Llegar a las 10 de la noche, fichar en una hoja clavada con un clip en la caseta, encender las luces del pasillo principal, revisar el perímetro a las 11, volver a dar rondín a la 1 de la mañana y otro a las 4. Salía a las 6, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse. No había cámaras. No había supervisor nocturno. Solo un ingeniero que venía cada lunes al mediodía para recoger un sobre de la administración y revisar que todo siguiera en orden. Nunca me dijo su nombre. Nunca me dio la mano. La primera semana fue normal. El silencio solo era roto por los tráileres pasando a lo lejos y algún perro ladrando en los terrenos baldíos de alrededor. Yo me hacía café en un hornillo eléctrico, me sentaba en la caseta a escuchar la radio y, de vez en cuando, recorría los pasillos con mi lámpara. Todo estaba cerrado con candados nuevos, brillosos, que no combinaban con la herrumbre general del lugar. Siempre me llamó la atención eso, pero preferí no pensar demasiado. La segunda semana empezó el problema. Y no fue con ruidos raros ni puertas que se cerraban solas. Fue algo más simple. Más real. Algo que no puedes explicar con fue mi imaginación. Durante el rondín de la 1 de la mañana pasaba siempre por el área de cámaras de congelación. Eran 4, alineadas, con enormes puertas de metal y manijas gruesas. Al final del pasillo había una quinta puerta, un poco más angosta, con una cadena gruesa y un candado distinto, más viejo. Sobre esa puerta colgaba un papel plastificado con cinta. Tenía solo una palabra escrita en plumón rojo: no. El ingeniero, el primer día, había sido claro. De esa puerta hacia adentro no entra nadie. No es área tuya. No te pagan por eso. Lo dijo sin mirarme, como si recitara algo aprendido. Esa noche, cuando pasé por ahí, escuché un sonido suave detrás de esa puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Me detuve, conteniendo el aire. Volví a oírlo. No era el metal expandiéndose, no era una fuga de agua. Eran golpes. Rítmicos. Claros. Me acerqué pensando que quizá era alguna tubería mal asegurada. Pegué el oído a la puerta. No escuché nada. Justo cuando me iba a separar, sonó algo más, un quejido ahogado, breve, como el suspiro de alguien que ya no tiene fuerza ni para gritar. Se me hizo un nudo en la garganta. Quise convencerme de que era el viento colándose por algún hueco, pero ahí no corría aire. Recordé la instrucción del ingeniero. Recordé la palabra no frente a mis ojos. Me quedé parado unos segundos, sin saber si tocar, gritar, preguntar. No lo hice. Me alejé fingiendo que no había oído nada. El resto de la noche el sonido no volvió. Pero en mi cabeza se repitió una y otra vez. Llegué a mi casa con los nervios destrozados, sin contarle nada a mi esposa. ¿Qué le iba a decir? En mi trabajo hay una puerta que gime. Si algo he aprendido es que hay cosas que es mejor tragar solo. La noche siguiente los golpes comenzaron antes, cerca de las 12:30. Ya no eran 3. Eran muchos, rápidos, desesperados. Yo estaba en la caseta, tratando de distraerme con la radio, cuando los escuché claramente, como si el pasillo entero fuera una caja de resonancia. Dejé la taza, agarré la lámpara y fui. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegué al corredor de las cámaras, los golpes ya no eran golpes. Eran rasguños sobre el metal. Y debajo de todo eso, lo más terrible, una respiración dificultosa, acompañada de un sollozo quebrado. Me quedé a medio metro de la puerta, temblando. Levanté la lámpara, aunque no tenía sentido porque no había ventana ni mirilla. Y entonces lo escuché, claro, pegado al otro lado del metal, como si alguien tuviera la boca contra la puerta. Abre. Solo una palabra. Apenas un hilo de voz. Sentí las piernas aflojarse. No fue un ruido sobrenatural. No fue una voz distorsionada ni nada de película. Era la voz gastada de una persona real suplicando. Di un paso hacia atrás. Quise preguntar quién era, pero la garganta no me respondió.
En lugar de eso, corrí hasta la caseta. Tomé mi celular con los dedos fríos. Marqué al 911. Me escuché decir que algo pasaba en la fábrica, que había gente encerrada en la cámara 5, que mandaran una patrulla. La operadora me pidió mi nombre, el número de contrato, la dirección exacta. La voz me pareció demasiado calmada. Colgué con la sensación de haber metido la pata. Aún así, esperé. Me asomaba cada tanto al camino de terracería que llevaba a la entrada trasera. No veía nada. Los golpes en la puerta se apagaron poco a poco, transformándose en un silencio que pesaba más que el ruido. No habían pasado ni 20 minutos cuando vi las luces. No era una patrulla. Era una camioneta blanca, sin logos, con los vidrios polarizados. Entró como si conociera perfectamente el camino. Yo salí con el chaleco puesto, el corazón martillando. La camioneta se detuvo justo frente a la caseta. De adentro bajaron 3 hombres. No parecían policías, pero traían armas cortas en la cintura, visibles a propósito. Uno de ellos se acercó a la ventanilla. Su rostro era inexpresivo, como los de los tipos que salen en las noticias cuando hablan de grupos delictivos. Tenía un folder en la mano. Lo abrió, sacó una hoja y la pegó al cristal de la caseta, del lado de adentro, para que la viera bien. Contenía una foto mía, en blanco y negro, sacada de quién sabe dónde, y debajo mis datos, nombre completo, fecha de nacimiento, CURP, dirección. Hasta el nombre de mi esposa y de mis hijos. No dijo buenas noches. No preguntó nada. Solo me miró fijo y habló con una tranquilidad que me heló la sangre. Ya te escuchamos, Martín. Nomás te voy a decir una vez, no vuelvas a marcar. No vuelvas a hablar de lo que oyes aquí. No intentes abrir esa puerta. No respondí. No podía. Sentía los ojos arder. El hombre guardó la hoja y puso un sobre grueso sobre la mesa metálica de la caseta. Esto es para que entiendas que te conviene seguir trabajando aquí. Si haces bien tu trabajo, nadie te va a molestar. Si no, ya sabes quiénes salen perdiendo primero, dijo mientras señalaba con el mentón el papel que acababa de guardar. No esperó respuesta. Se dio la vuelta. La camioneta se dirigió hacia la parte trasera de la fábrica, hasta donde yo nunca llegaba en mis rondines. Escuché que abrían un portón que yo ni sabía que existía, un crujido largo de cadenas y láminas. Después, silencio. No supe cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que cuando me atreví a abrir el sobre, encontré fajos de billetes envueltos con ligas de colores. Era más de lo que ganaba en 3 meses. No sentí alivio. Sentí asco. Me temblaban las manos. Quise aventar todo a la basura, pero me sobrevino una imagen clara de mi hijo menor con su uniforme de la secundaria, de mi hija con sus cuadernos forrados. Cerré el sobre y lo guardé en mi mochila. Al día siguiente llamé al número del ingeniero, decidido a renunciar. Nadie contestó. Fui a la dirección que venía en mi contrato para buscar la oficina donde me habían dado de alta. Encontré un local vacío con un letrero de se renta. El número de la puerta coincidía. El nombre de la empresa era el mismo. No había muebles, ni escritorios, ni rastro de que ahí hubiera trabajado alguien en años. Pensé en ir directamente al Ministerio Público, pero en el camino me ganó la paranoia. Imaginé al mismo hombre de la camioneta sentado detrás del escritorio, con la misma hoja de mis datos en la mano. Imaginé a mis hijos esperando en la salida de la escuela y a un carro que no reconocen estacionándose enfrente. Terminé caminando de regreso a la parada del camión como un cobarde. Desde entonces sigo trabajando ahí. Cada noche llego a las 10, firmo en la hoja, prendo las mismas luces, hago los mismos rondines. Cada noche paso frente a la puerta de la cámara 5. Los golpes ya no son tan fuertes como antes. A veces solo escucho un rasguño aislado, algo parecido a uñas arrastrándose por el metal. Otras, un gemido bajo que dura apenas un segundo. He aprendido a caminar más rápido por ese pasillo. A veces coloco música en el celular para cubrir el sonido, pero no sirve de mucho. La fábrica tiene una manera extraña de amplificar lo que quieres ignorar. Y lo que es peor, de vez en cuando, por debajo de cualquier ruido, escucho susurros. No gritos. No llamadas de auxilio claras.
Susurros que parecen repetir mi nombre, arrastrándolo, como si lo masticaran despacio. Hay noches en que el olor cambia. Ya no huele a cloro, ni a humedad. Huele a algo dulce y podrido. Entonces sé que la camioneta vino durante el día o durante la tarde. Yo nunca la veo. Nunca hay cámaras. Nunca hay registros. Solo huellas de llantas en la terracería trasera y esa peste pegada al aire. A veces imagino el interior de la cámara 5. No la conozco, pero mi cabeza la llena de formas. Colchones en el piso, personas amarradas, un foco desnudo oscilando. Otras veces, en mis peores noches, la imagino vacía, pero no porque nadie estuviera ahí, sino porque ya no quedó nadie que pueda hacer ruido. Me gustaría decir que sigo buscando la forma de denunciar, que estoy juntando pruebas, que planeo irme con mi familia a otra ciudad. La verdad es que no hago nada. Cada semana encuentro otro sobre en la caseta, más delgado o más grueso. No siempre lo agarro de inmediato. A veces lo dejo ahí, mirándome como si tuviera ojos. Pero al final me lo guardo. Y vuelvo a tragar saliva. Lo peor no son los golpes ni los olores ni la camioneta. Lo peor es que, de un tiempo para acá, siento que la fábrica misma se me mete en el cuerpo. Cuando estoy en mi casa, en silencio, escucho de repente 3 golpes imaginarios, uno tras otro, como eco de algo que ya forma parte de mí. Me despierto sudando a las 4 de la mañana aunque no esté de turno, convencido de que alguien está golpeando la puerta de mi recámara desde afuera. A veces me paro frente al espejo del baño y trato de verme a los ojos. Me repito que no soy un monstruo, que no soy yo quien los encierra, que yo no manejo esa camioneta, que yo no decidí nada. Pero recuerdo muy bien la primera vez que escuché la palabra abre detrás de esa puerta y cómo, aún así, no hice nada más que marcar un número que ya estaba del otro lado. Ahora, cuando paso por la cámara 5 y el pasillo está en silencio absoluto, es cuando más miedo siento. Porque en ese silencio hay algo que antes no estaba. Una especie de espera. Una pausa sostenida. Como si todo lo que hay detrás de esa puerta hubiera dejado de pedir ayuda y estuviera, más bien, observando. Contando mis pasos. Aprendiendo mi rutina. Sé que algún día los golpes volverán, pero no serán desde adentro. Serán desde afuera, en la puerta de mi casa, a la hora en que mis hijos ya duermen y mi esposa se ha quedado recostada en el sillón viendo la televisión. No tocarán fuerte. No necesitarán hacerlo. Yo entenderé el mensaje desde el primer golpe. Mientras tanto, sigo viniendo. Sigo firmando. Sigo caminando este pasillo a la misma hora, con la lámpara en la mano y la garganta seca. Soy velador en una fábrica abandonada que en realidad nunca está vacía. Y aunque todavía no tenga el valor de aceptarlo en voz alta, sé perfectamente en qué momento crucé la línea. Dejé de ser alguien que escucha cosas que no debería. Me convertí en parte del muro que las mantiene encerradas. Y, en este lugar, los muros nunca duermen. Turno muerto. Me llamo Ernesto, tengo 48 años y desde los 20 trabajo de velador. He cuidado bodegas, talleres mecánicos, un panteón chico en Zacatecas y hasta un motel de carretera. Creí que ya nada podía sorprenderme de la noche hasta que acepté el trabajo en el antiguo Hospital San Miguel en las afueras de Guadalajara. El hospital llevaba más de 10 años abandonado. De día parecía una ruina cualquiera, grafitis, vidrios rotos, maleza creciendo por las rampas donde antes pasaban camillas. Pero de noche era otra cosa. La empresa de seguridad nos dijo que el dueño del terreno quería evitar invasiones, robos de fierro viejo, cosas así. El sueldo estaba mejor que en otros lados, y aunque el lugar tenía mala fama, yo ya estaba acostumbrado a escuchar historias para espantar ingenuos. Entraba a las 9 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Me entregaban la bitácora, una lámpara grande, un radio viejo que casi siempre fallaba y las llaves de las pocas puertas que aún cerraban. La caseta era un cuartito de tabla roca improvisado en lo que antes había sido acceso de ambulancias. Una mesa, una silla coja, un termo de café y un foco amarillento que parecía más vela que foco. El primer mes fue relativamente tranquilo. Se escuchaban ruidos normales de estructuras viejas, láminas que crujen,
gatos que se cuelan por las rendijas, incluso borrachos que a veces se asomaban por la malla solo para gritar tonterías. Yo hacía rondines cada hora, marcaba en la bitácora y regresaba a mi café. Con el tiempo aprendí el sonido de cada pasillo, de cada puerta medio colgando, de los vidrios sueltos que vibraban con el aire. La noche tiene un lenguaje propio, y uno se acostumbra. La primera vez que noté algo raro fue a mediados de noviembre de 2019. Llevaba ya unas 5 semanas ahí. Era casi la 1 de la mañana y estaba haciendo el recorrido del segundo piso, el área de psiquiatría, según me habían dicho los de mantenimiento. Caminaba por el pasillo central, con el haz de la lámpara saltando de puerta en puerta. Todo estaba como siempre, paredes descarapeladas, consultorios vacíos, camillas oxidadas. Al llegar a la habitación 214 vi algo que no debería estar ahí. En el piso, justo en medio del cuarto, había un círculo de sal gruesa, bien marcado, y dentro, una especie de muñeco hecho de trapos y cinta gris, amarrado por el cuello y sin rostro. A un lado, 3 veladoras blancas consumidas hasta la mitad, aún tibias, como si las hubieran apagado hace poco. No olía a humo fresco, pero el cerote estaba suave. En ese piso no entraba nadie. Las ventanas estaban tapiadas y la única escalera de acceso la abría yo con llave. Pensé que quizá algún otro velador de turno anterior había hecho una broma o un ritual extraño para pasar el rato. No quise encender ni tocar nada, solo anoté en la bitácora que encontré objetos ajenos y seguí el recorrido. Al día siguiente le mencioné lo del círculo al supervisor, pero se lo tomó a la ligera. Dijo que en el hospital antes se metía mucha gente a hacer ritos, que seguro quedaron cosas ahí y apenas las vi. Le creí a medias, porque la sal estaba tan reciente que se pegaba al piso aún húmeda. Las semanas siguientes, el hospital empezó a sentirse diferente. No puedo explicarlo de otra forma. Había zonas que antes eran solo oscuras y silenciosas y de pronto se volvían pesadas, como si el aire ahí costara más trabajo respirarlo. En particular el tercer piso, donde estaban las antiguas salas de cirugía, empezó a darme mala espina. Cada vez que subía, me dolía la nuca, como cuando uno ha dormido mal, y la piel se me enchinaba sin razón. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, mientras revisaba el pasillo de cirugía, escuché claramente el sonido de ruedas de metal sobre piso de mosaico. Era un rechinido familiar, el de una camilla empujada con prisa. Se escuchó venir desde el fondo del pasillo, dio la vuelta en la esquina y se dirigió directo hacia donde yo estaba. El haz de mi lámpara apuntaba al frente, pero no había nada, solo el sonido acercándose, cada vez más claro. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. El ruido se detuvo justo a 1 metro de mí, en el vacío, en medio del pasillo. El aire olía a desinfectante viejo, a yodo, a algo metálico. Me quedé quieto, con la lámpara temblando en la mano. Entonces, a la altura de mi cintura, sentí como si algo helado rozara mi costado, como si hubiera pasado junto a mí algo grande, pero invisible. Detrás de mí, el rechinido siguió un par de metros y luego se desvaneció. No corrí, pero solo porque mis piernas no reaccionaron. Bajé directo a la caseta. No anoté nada de eso en la bitácora. Solo me serví otro café, aunque ya estaba frío. Mientras me lo tomaba, pensé que quizá el cansancio y el aburrimiento me estaban jugando una mala pasada. Uno escucha historias de veladores que empiezan a ver cosas, a oír pasos, a hablar solos. No quería ser uno de esos. Poco después empecé a notar detalles más concretos. Puertas que yo estaba seguro de haber dejado cerradas aparecían abiertas en el siguiente rondín. Una vez, la puerta del antiguo quirófano principal estaba entreabierta y en el interior, sobre la mesa de acero, había marcas de manos recientes en el polvo, como si alguien se hubiera recargado ahí hace poco. No eran huellas viejas, se notaban nítidas. A partir de entonces, empecé a llevar mi propio candado para esa sala. También aparecieron grafitis nuevos. No el típico spray de barrio, sino frases hechas con marcador negro grueso en las paredes del tercer piso. La primera que vi decía: aquí siguen. Otra, más adelante: no los despiertes. Nadie, que yo supiera, tenía acceso al edificio salvo yo durante la noche y el equipo de mantenimiento unas horas cada semana. Una tarde, antes de entrar, alcancé a uno de los viejos veladores que habían trabajado ahí antes que yo. Iba de salida de la oficina de la empresa.
Me lo presentaron de rápido, y cuando supo dónde estaba yo asignado, frunció el ceño. Dijo que no duraría mucho, que nadie aguantaba ese lugar. No le di importancia, pero mientras se alejaba, sin voltearse, alcanzó a soltar que en ese hospital no todo había terminado cuando lo clausuraron, que todavía trabajaban ahí de madrugada. Después de esa conversación, comencé a poner más atención. La noche se volvió una especie de examen constante. Apagué el radio casi por completo, ya no escuchaba música para no distraerme. Me aprendí cada sombra, cada reflejo de las ventanas rotas cuando pasaba algún carro a lo lejos. Eso hizo que fuera más fácil notar lo que no cuadraba. Una madrugada de diciembre, poco antes de Navidad, fue cuando supe que no estaba solo, y que quienes compartían el turno conmigo no eran vivos. Eran las 2:30. Hacía frío y la neblina se metía por las rendijas de las paredes rotas. Subí al segundo piso para un rondín. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual. El foco del fondo, que a veces parpadeaba, estaba completamente apagado. Solo mi lámpara rompía la oscuridad. Al pasar frente a la habitación 214, la del círculo de sal, noté que la puerta estaba totalmente abierta. Yo siempre la dejaba entornada. Alumbré hacia adentro. El círculo seguía ahí, pero ya casi borrado, como si muchas pisadas lo hubieran deshecho. El muñeco de trapos había desaparecido. En su lugar, sobre el piso, había marcas de uñas, 4 líneas paralelas que se arrastraban desde la pared hasta el centro del cuarto y se perdían en el polvo. Eran hundidas, no superficiales. Y junto a ellas, algo que me heló completamente, la huella de un zapato de seguridad, igual que el mío, igual que cualquiera de los que usamos en la empresa, bien marcada, orientada hacia el interior del cuarto. No escuché a nadie, no vi a nadie. Pero el olor en esa habitación era diferente, una mezcla de humedad con algo dulzón, como sangre oxidada. Me retiré despacio, sin darle la espalda a la puerta, y seguí el rondín más rápido de lo normal. Esa misma noche, al bajar a la caseta, encontré algo que terminó de quebrar la poca tranquilidad que me quedaba. Sobre la mesa, junto a la bitácora, alguien había dejado una hoja arrancada de un cuaderno. En el centro, con letra torpe y temblorosa, decía: Ernesto, no salgas a las 3. Algunas letras estaban en mayúscula, otras en minúscula. No había firma. Cuando lo leí bien, me di cuenta de que las letras mayúsculas formaban otra palabra: Salas. Miré el reloj. Eran las 2:47. Todo en mí quería agarrar mis cosas y largarme, pero necesitaba el trabajo. Pensé en llamar al supervisor, pero el radio no tenía señal desde hacía rato. El celular no agarraba nada dentro del hospital, solo en la entrada principal, donde ya casi no quedaban barras de señal. Me quedé sentado, sudando frío, con el papel en la mano. Cuando dieron las 3 en punto, el hospital cambió. No es un decir. Se escuchó un golpe seco en algún lugar del tercer piso, como si hubieran tirado algo pesado. Luego, un chillido de metal, como puertas abriéndose a la fuerza. Después, pasos desordenados, muchos, como de gente corriendo en todas direcciones. No eran ruidos lejanos, eran claros, encima de mí, como si ese piso se hubiera llenado de personas en cuestión de segundos. No subí. Me quedé clavado en la silla, agarrando la lámpara sin encenderla, conteniendo la respiración. Los pasos iban y venían, se oían carreras, arrastres, golpes contra paredes. De vez en cuando, un quejido ahogado, un gemido que no sonaba a fantasma de película sino a dolor real, humano, desesperado. En algún momento, un carrito metálico se desplomó y rodó por un tramo de pasillo. Conté los segundos para ver si el ruido se alejaba o se acercaba. El corazón me latía en los oídos. En medio de todo ese caos, se escuchó algo distinto, un sonido conocido para cualquiera que ha trabajado de noche en zonas pesadas, un motor apagándose frente a la reja. Luego, la puerta grande del acceso de ambulancias rechinó, abriéndose lo suficiente para que entrara alguien. No vi luces, no escuché patrullas. Solo voces graves, muy bajito, como quienes están acostumbrados a no hacer ruido. Pasos calzados con botas, caminando confiados, como si conocieran el lugar mejor que yo. Se dirigieron directo hacia el interior, sin pasar por la caseta.
Los ruidos del tercer piso se fueron apagando, como si la presencia de esas personas hubiera impuesto otro tipo de silencio. Al poco tiempo, todo volvió a la normalidad. El hospital regresó a su estado habitual de ruina medio dormida. Al amanecer, cuando llegó el relevo, no comenté nada. El guardia que entraba evitó mirarme a los ojos. Solo firmó la bitácora y dijo, casi en susurro, que a él lo cambiarían pronto de asignación, que tuviera cuidado con los otros turnos, los que no aparecían en la lista de la empresa. La noche siguiente, antes de entrar, revisé noticias en mi celular, ahí en la parada del camión. Habían encontrado restos humanos en un predio baldío a unos kilómetros del hospital. Nada fuera de lo normal para esa zona, al menos en los periódicos. Pero entre las fotos borrosas del reporte, distinguí algo que me hizo tragar saliva. Uno de los accesos al predio tenía una reja muy parecida a la del hospital y, pegado a ella, un letrero viejo con el nombre semiborrado de San Miguel. Entendí entonces que el hospital no estaba tan abandonado como nos habían hecho creer. De día era ruina, de noche era bodega, pasillo, sala de espera de algo peor. Los ruidos que escuchaba a las 3 no eran del pasado, eran del presente, repitiéndose como una rutina macabra. Y nosotros, los veladores, no éramos más que testigos inútiles, piezas pequeñas en un lugar que nadie quería mirar de frente. Renuncié una semana después. No di explicación clara, solo dije que tenía problemas de salud. La empresa no insistió mucho. Me pagaron lo justo y me fui. Desde entonces trabajo cuidando un pequeño taller mecánico, con perros que ladran a cualquier cosa y vecinos chismosos que se asoman a la menor provocación. Extraño el silencio de algunas noches en el hospital, pero no la hora exacta en que todo cambiaba. A veces, cuando despierto a las 3 de la mañana sin razón, siento, por un segundo, que sigo sentado en aquella caseta de tabla roca, con el papel arrugado en la mano y los pasos corriendo sobre mi cabeza. Me quedo quieto, escuchando, esperando que el ruido no llegue hasta aquí. Porque sé que allá, en esas salas húmedas y oscuras, el turno sigue corriendo para alguien más, para algún nuevo velador que todavía cree que solo tiene que cuidar un lugar abandonado. Y lo peor no son los muertos que se quedaron atrapados entre las paredes, ni los ritos, ni las sombras. Lo peor es saber que, mientras haya personas usando ese hospital para lo que lo usan, siempre habrá ruidos a las 3 de la mañana. Y siempre habrá alguien, como yo, que abra la puerta, encienda la lámpara y se dé cuenta demasiado tarde de que hay turnos que nunca terminan, turnos muertos que te siguen incluso cuando ya no estás ahí. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.